Hola, buenos días a todas y a todos. Vamos a hablar hoy de una cosa que a mí me preocupa particularmente mucho y sobre la que creo que conviene reflexionar y además conviene hacerlo un poco fuera de la forma en la que se suele hacer habitualmente en España y de la manera en la que, no solo en España, en el resto de Europa y el mundo occidental, solemos analizar esta cuestión, que es la de las pensiones y su sostenibilidad. Para hacerlo voy a seguir más o menos las reflexiones que publiqué por escrito en mi blog hace 10 años. Tenéis además allá abajo la dirección por si queréis verlo. Al estar por escrito está un poquito más desarrollado. Han pasado prácticamente 10 años porque esto es de 2017, pero ni lo que yo pienso ha cambiado ni creo que la situación sustancialmente. Se puede resumir la idea en que si estamos hablando de que el Estado, con dinero de todos, a partir de lo que recauda, presta un servicio público, y el servicio público aquí es garantizar unas condiciones de seguridad en la vejez a todos los ciudadanos mínimas para que podamos estar bien. Esa actuación del Estado, que coactivamente organiza un sistema de recogida de dinero y luego lo emplea para finalidades públicas, en la medida en que es una cuestión pública, en la medida en que se hace coactivamente, en la medida en que se hace para garantizar un fin público, el fin público solo puede ser el que todo el mundo pueda vivir durante su vejez en unas condiciones mínimas de dignidad suficientes, y en ningún caso puede justificar que el Estado monte un aparato coactivo para perpetuar y garantizar desigualdades. Es decir, ante la vejez y la posible muerte después de la enfermedad, somos todos iguales y hemos de ser tratados por igual por el Estado. Esta es la idea esencial. ¿En qué se basa esta idea? En que hay que huir de la lógica del modelo de cotización, por mucho que se nos diga que es cómo funcionan las pensiones. Y a partir de aquí se genera una dinámica justificativa de que el Estado, como ha recibido de las personas unas cotizaciones que dependen de la que las personas cobran, y entonces quienes más cobran, más ponen, aunque esto está topado, como sabéis, pero bueno, es verdad que hasta un punto, quienes más cobran, más ponen. Bien, entonces quienes más cobran, más ponen, es de justicia entonces, se supone, que quienes más han puesto reciban más porque depende de su cotización. Esta lógica es enfermiza, que la siga el Estado, no la sigue con la prestación de ningún servicio público, o no debería seguirla. Imaginemos esta lógica aplicada a la sanidad o a la educación: el que más pone en impuestos que reciba una educación de más calidad o una sanidad de más calidad por parte del Estado. Lo veríamos totalmente absurdo y loco. Y en cambio aceptamos que sea así para la jubilación porque decimos, no, es que es de justicia porque al final el Estado lo que está haciendo es que con tus dineros luego te da lo que tú has puesto. Bien, lo primero que hay que desmentir es que esto sea así, es mentira. O sea, a nadie se le da en función de lo que ha puesto. Bueno, se supone que hay una correlación, pero no depende de lo que ha puesto. La prueba es que si fuera así, los planes privados de pensiones estarían dando un rendimiento similar al del Estado. Y no es así. Está más o menos calculado que los ciudadanos recibimos de media en torno a 3-4 veces más de lo que deberíamos recibir si el sistema fuera puramente actuarial, puramente dependiente de estas aportaciones. Entonces, el modelo de cotización es mentira, solo sirve para unos cálculos exagerados que perpetúan diferencias entre los cotizantes, pero no es lo que da soporte al sistema. Es solo una excusa argumental para permitir esa diferencia en los pagos, y ya está. Porque ¿de dónde vienen los pagos? Vienen de dos fuentes. La primera, las pensiones de los trabajadores del presente, que las pagamos para sufragar las cotizaciones del futuro por un mecanismo de solidaridad que, insisto, es coactivo, está estructurado por el Estado y entonces tendría que seguir una lógica pública, no privada, de perpetuación de la diferencia. Y nosotros las pagamos, y como el nivel de vida avanza, la productividad avanza, la riqueza avanza, históricamente esto ha permitido que con las cotizaciones del presente se pagaran las cotizaciones de quienes habían cotizado en el pasado, aunque en el pasado hubieran cotizado por mucho menos de lo que se les está pagando ahora globalmente a todos ellos. Esto es así, ya ha venido siendo así, y se sostiene mientras el sistema crezca, crezca la población, crezca la productividad y sigan siendo mayores los sueldos que las pensiones. Todo ello está en cuestión. Está en cuestión que la población vaya a seguir creciendo en las próximas décadas, a lo mejor lo logramos compensar con inmigración. Está en cuestión que la productividad y la eficiencia vaya a seguir creciendo necesariamente, no lo sabemos, pero parece que al menos se ha estancado y ralentizado un poco este crecimiento. Y sobre todo está en cuestión que a medida que las pensiones han ido subiendo y los salarios han ido bajando, los salarios medios en proporción al nivel de vida, la proporción sea igual. Esto hace que haya una crisis del sistema de pensiones y un gran debate sobre su sostenibilidad. Pero bueno, hay que entender que además del debate sobre la sostenibilidad, esto lo que pone en cuestión es la realidad del modelo de cotización. Es una ficción en la que vivimos que no tiene ningún sentido mantener.
Esto provoca, y es el segundo motivo por el que el modelo de cotización es totalmente mentira, que cada vez más haya que recurrir a compensar o complementar el sistema de pensiones con una inyección directa que viene de fondos públicos recabados por vía impuestos. ¿Vale? Es decir, se justifica que es que así se pagan las no contributivas, pero cada vez hay que meter más. Y lo que se dice es, bueno, en el futuro el sistema entrará en crisis y no será sostenible, lo podemos compensar con más inyección en impuestos. Y en realidad tienen razón, no pasa nada. La lógica del sistema a día de hoy lo permite. Simplemente conviene recordar que esto se carga totalmente la idea del modelo de cotización por si hacía falta. No solo es eso, es que además el modelo de cotización tiene unos efectos regresivos, antidistributivos salvajes. Lo tenemos estudiado, lo sabemos desde hace tiempo. No solo es que se reciba entre 3 y 4 veces lo que a lo mejor tendríamos derecho a recibir en un modelo estricto de cotización, es que además esta diferencia es mayor cuanto más ha cotizado la persona, cuanto más rico es, por una serie de efectos. Básicamente que estas cortes de población tienen un nivel de vida muy superior, y como tienen un nivel de vida muy superior, si lo mantienen gracias a las pensiones, además tienen mucha más calidad de vida, tienen mucha más esperanza de vida, cobran pensiones y son las más altas durante muchos más años. El resultado es que si en general todos los grupos de población cobramos más pensión de la que tendríamos derecho en un sistema estricto actuarial, cuanto más ricos son estos ciudadanos, más es la diferencia. De alguna manera, indirectamente, los ciudadanos pobres están pagando de más para proteger las diferencias en nivel de renta y nivel de vida de los ricos vía pensiones de lo que les correspondería. Hay estudios muy divertidos, son antiguos, pero en los años 90, Vicens Navarro, por ejemplo, demostró que de media cobraban más pensión que la que habían aportado, mucha más los trabajadores Grupo A del Banco de España, y que cobraban menos incluso de lo que les habría tocado actualmente, porque morían muchas de ellas muy pronto las limpiadoras del Banco de España. Es decir, el sistema es mentira y no se sostiene. Como el sistema es mentira y no se sostiene, lo que hay que hacer es pasar a la lógica de cuál es la realidad del sistema. Estamos ante un sistema que, bien porque son las aportaciones presentes de las generaciones actuales, bien porque además hay que compensarlas con vías de impuestos, se sostiene con el esfuerzo en la práctica impositivo o equivalente, materialmente equivalente impositivo de los ciudadanos. Porque cuando nos detraen dinero para la seguridad social a los ciudadanos, a los trabajadores en activo, en la práctica esto equivale y es sustancialmente idéntico a como si estuviéramos pagando impuestos. La única diferencia es que no nos lo topan. Pero bueno, es que, porque hay que topárselo a los ricos, que no se los topen, ¿no? En la práctica, esto funciona como un impuesto. Y en la práctica, si no tiene que ver lo que recibimos con lo que hemos puesto, como así es, funciona como un impuesto. Y es el Estado poniendo dinero para una finalidad pública. Con lo cual, hay que discernir cuál es la finalidad pública. Y la finalidad pública tiene que ser que por efectos sociales, de justicia material, de cómo queremos que sea nuestra sociedad, hay que garantizar que todas las personas mayores, hasta su enfermedad, su declive físico y al final su fallecimiento, tengan unas condiciones de vida materiales que les permita asegurar que puedan vivir perfectamente, en condiciones dignas, en condiciones que todos queremos para nosotros cuando seamos mayores y que queremos para nuestros familiares y nuestros padres y nuestros abuelos. Esta es la finalidad pública. Lo que no puede ser una finalidad pública es dedicar fondos públicos, fondos de todos, fondos recaudados de todos, encima generando esos efectos antidistributivos, para rigidificar, para blindar un efecto de diferenciación y de nivel de renta diferencial garantizada para las personas que más han tenido. Esto no tiene ningún sentido desde una lógica pública. Ponía antes el ejemplo de la educación y sanidad. Pero es que además de que no tiene ningún sentido desde una lógica pública, es innecesario y contraproducente. En primer lugar, porque justamente las personas más ricas y que tienen más dinero son las que menos necesitan que sea el Estado el que se preocupe de blindarles su vejez. Tienen dinero de sobra para que si quieren mantener un diferencial de nivel de vida, lo puedan mantener por sí mismos. No solo eso, es que probablemente habrán acumulado más bienes de manera que si en el futuro lo necesitan durante la vejez, los pueden vender. Cosa que, por cierto, tendría muchas ventajas si introdujeran en el mercado inmobiliario, por ejemplo, inmuebles, ¿no?, de las personas más ricas que los tuvieran que vender, porque es que para mantener un determinado nivel de vida los quieren mantener. Es decir, la pensión pública, garantizada por un sistema público y garantizada por impuestos de todos, pagados hoy para pagar las pensiones de las personas que hoy las necesitan, y que se pagan a partir de renta, y que se reciben no por lo que has cotizado, sino a partir de un criterio de justicia, es loco que se hagan depender en sus cuantías de cuánto cobrabas tú y cuánto has cobrado tú durante toda tu vida. Lo que tendríamos que hacer es un sistema que estableciera un nivel mínimo de prestación que garantice a toda la población unas condiciones dignas y que esa sea la pensión igual para todos. Porque así funciona un Estado y así funciona el sistema redistributivo público.
Por cierto, esto tendría muchísimas ventajas. A lo mejor metía bienes en el mercado que estaría bien. A lo mejor generaba unas relaciones más sanas entre generaciones. Por supuesto, no blindaría a los ricos para seguir siendo ricos con una ayuda estatal. Pero es que incluso se pueden extraer de esta idea consecuencias indirectas muy positivas. Por ejemplo, si consideramos que ese nivel mínimo hay que garantizárselo a todos los ciudadanos, este nivel mínimo tendría que ser el que como mínimo fuera también el salario mínimo. Entonces se podría vincular ese nivel de la pensión para todos a cuál ha de ser el salario mínimo. En el sentido de decir, el salario mínimo como mínimo, nunca mejor dicho, ha de ser como esa pensión para todos. E incluso yo considero que el salario mínimo tendría que estar un poquito por encima o bastante por encima. No sé si un 20, un 30, un 50% por encima. ¿Por qué? Porque no es lo mismo estar en edad productiva y cotizando y trabajando y aportando que no. Y sobre todo porque las necesidades vitales que se tienen en la época productiva suelen ser mayores, porque en esa época todavía uno no ha podido ir a, si tiene capacidad de ahorro, un patrimonio, porque normalmente tiene hijos, tiene un tipo de necesidades que son mayores. Entonces lo lógico sería a lo mejor vincular el salario mínimo a esto y además que fuera el salario mínimo un porcentaje superior. Esto generaría una dinámica social muy buena, y es que todos los pensionistas querrían que también se subiera el salario mínimo, o que una subida de una cosa implicara necesariamente la de la otra. Iríamos todos un poco de la mano. Y además hay que tener en cuenta que de alguna manera, ¿no? De nuevo estaríamos ante un efecto de solidaridad real entre todos. En definitiva, hay también efectos indirectos de esta medida. Pero sobre todo, es que lo que no tiene sentido es que el Estado, con el dinero de todos, blinde las diferencias de nivel de vida, de estatus social, de renta y de garantía de un mayor estatus socioeconómico a una parte de la población frente a otras. Y ya está. A ver si aprovechando el debate de las pensiones empezamos a cambiar el marco, porque lo que no tiene sentido es que sigamos en este, que es extraordinariamente conservador, extraordinariamente regresivo y que nos perjudica a todos. Obviamente, la transición a un sistema nuevo con estos parámetros tendría que ser progresiva, tendrían que tenerse en cuenta cuestiones, igual que para ampliar la edad de jubilación se va haciendo poco a poco y uno no tiene derecho adquirido a, no, es que yo empecé a trabajar en un momento en que había que jubilarse a los 65 años. No, ahora, pues aunque pegaste con ese marco, te dicen que es a los 67 y medio o 68 o 70. Pues de la misma forma, progresivamente se pueden ir rebajando los estándares basados en una dinámica loca y falsa que supuestamente es de cotización para ir igualando. Pero el objetivo tendría que ser muy claro: pensiones iguales para todos, porque ante la vejez y la muerte todos somos iguales e igual nos tiene que tratar el Estado, y tenemos que tratar como sociedad a las personas frente a esta eventualidad. Muchísimas gracias. Espero no haberos aburrido mucho, que esto sea interesante. Os reitero que lo tenéis por escrito más desarrollado, y además hay una discusión muy interesante ahí en el blog. Podemos comentarlo en redes, lo podemos comentar en Twitter, lo podemos comentar incluso en los comentarios a este vídeo. Me decís qué os parece, pero yo creo que, de verdad, no tiene ninguna lógica el sistema actual. Vamos a cambiarlo. Vamos a empezar a hacer fuerzas para que lo cambiemos entre todos. Y una última cosa. Yo no sé la izquierda española dónde está y a qué espera para empezar a asumir que lo que es de izquierdas es tratar a todos por igual, es redistribuir, es que los ricos aporten más para que estemos luego todos más o menos igual. Lo que no tiene sentido es tratar desigualmente, que el Estado con su fuerza coactiva extraiga recursos para garantizar a unos estatutos privilegiados, e incluso, como pasa en algunas situaciones en materia de pensiones, que esto se haga cogiendo más dinero a los que menos tienen para dárselo a los más ricos. Esto es loco y hay que cambiarlo. A ver si las izquierdas españolas se dan cuenta. Y otra cosita. Se me ha olvidado comentarlo, pero esto solo puede funcionar, evidentemente, si las posibles diferencias que las personas mayores sí pueden tener y que son relevantes a efectos de que tengan un buen trato respecto de su estado de salud o sus necesidades de dependencia están bien cubiertas y bien aseguradas por un sistema público universal e igual para todos. Un sistema en el que, si estás más enfermo, ni los medicamentos te cuesten, ni la asistencia sanitaria te cueste, ni ir al médico sea un problema. Un sistema donde, si tienes problemas de dependencia, la cobertura pública te permita paliarlos debidamente. Ese sistema en España sí que queremos, y lo tenemos así montado como universal, tanto la sanidad como la dependencia. En la práctica, los problemas que tenemos respecto de nuestra sanidad y dependencia en España no son de diseño o de concepto, son de fondos.
¿Y por qué tenemos problemas de fondos? Pues en gran parte porque como tenemos unas diferencias de estatus social y de renta tan enormes entre las personas mayores, encima garantizados por el Estado mediante el sistema de pensiones, las clases medias altas y altas tienen un interés relativo en que se metan muchos recursos tanto en la dependencia como en la sanidad, para cubrir a todos. Porque hay un punto a partir del cual, si se meten muchos recursos, ellos salen perjudicados y entonces les viene bien que tengan una red mínima, pero como ellos tienen en esa renta garantizada con la que se pueden garantizar el acceso a servicios premium para las cosas que puedan ser necesarias, pues bueno, en el fondo les compensa un sistema no totalmente eficiente de sanidad y dependencia. La gran ventaja de la propuesta que se hace es que en la medida en que esto cambiaría, habría una presión social, política enorme para mejorar la sanidad y la dependencia. No mejorarlas conceptualmente, que ya las tenemos bien definidas conceptualmente, sino mejorarlas en la práctica, poniendo todos los recursos necesarios para que nadie frente a una vejez en la que tuviera una enfermedad determinada, compleja, o una situación de dependencia particularmente complicada, pudiera tener problemas para poder hacerle frente a esa situación. ¿Por qué? Porque no tendría que hacer frente a esa situación con su pensión, sino que tendría que hacer frente a esa situación con un sistema público de garantía que funcionaría correctamente porque estaría bien dimensionado y bien sufragado. Es decir, que la propuesta que acabo de mencionar, como efecto indirecto, tiene también este otro efecto indirecto. Son todo ventajas. No sé por qué no lo estamos discutiendo.